hora de la mañana nos acompaña aquí en Caché Noticias el abogado Pedro Donoso. Él es analista político y con él vamos a conversar sobre los cambios que se hacen en el gobierno de Guillermo Lasso. A propósito de los anuncios ayer, de las renuncias y demás. Doctor Donoso, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos, Joana, muchas gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Bien, ayer se conoció la salida de Mae Montaño como titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social, también la salida de Vicente Tayano como gobernador del Guayas y del señor Madera como presidente del directorio del IES. Se sabe también que este miércoles se podrían conocer también otros cambios en el gabinete. Se trata del movimiento de fichas más grande del gobierno de Guillermo Lasso desde su inicio. ¿Esto afecta a su imagen? ¿No es un cambio que refresca la imagen, por contrario? ¿Cuál es su análisis, Pedro? Buenos días. A ver, primero, digamos, es el segundo cambio del gabinete, ¿no es cierto? Recordemos que hace unos días también, digamos, hubo un cambio, ¿no es cierto? El secretario de la presidencia pasó finalmente a gerenciar CNT, etcétera. Entonces, digamos, a mí lo que primero me llama mucho la atención es que no se haya esperado para hacer un solo cambio, ¿no? Eso es como un tema interesante. Y lo segundo es cuando nosotros hacemos análisis político, o los que intentamos hacer análisis de contexto, nosotros nos tenemos que abstraer finalmente de plantear hipótesis como verdades, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que decir es, hay que plantear una hipótesis y esa hipótesis es usualmente, digamos, cada cierto tiempo viene bien refrescar finalmente los ministerios, refrescar finalmente las caras, siempre con una valoración objetiva de cuáles son los resultados. Si no hay una valoración objetiva de cuáles son los resultados, digamos, es difícil incluso ponerlo en escena. Yo más que decir que un cambio en sí mismo es bueno o malo, habría que ver la manera como se hace, ¿no es cierto? Los hechos políticos hay que leerlos antes del hecho político, durante el hecho político y después del hecho político y entender lo que significan finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno de Lasso no ha tenido la habilidad de explicar a profundidad o responder finalmente a las acusaciones, por ejemplo, en la renuncia de la ministra del MIES, ¿verdad? De darle como una connotación explicativa. Yo creo que esa connotación explicativa la dará el presidente hoy a las 6 de la tarde en el Salón Amarillo, como lo he explicado. Pero claro, de una u otra manera, digamos, estos cambios sí pueden construir una hipótesis de el gobierno estaría, ¿no es cierto?, sujeto a tener resultados inmediatos de temas que no lo ha logrado tener o incluso apostar a figuras, ¿no es cierto?, con miras a los procesos eleccionarios. Cuando yo digo procesos eleccionarios, no solo hablaría, por ejemplo, de las seccionales del 2023, sino de una potencial consulta popular también, ¿no? Donde muchas veces, por ejemplo, los ministros se convierten finalmente en figuras para, de una u otra manera, aplicar o ser un puntal finalmente de una campaña electoral, tanto en territorio, como puede ser el caso de la gobernación del Guayas, como del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahora, ¿le parece a usted importante que Guillermo Lasso pueda explicar los detalles de la renuncia, por ejemplo, para analizar por separado de Mae Montaño puntualmente? Porque vemos que ella ayer hizo público un extenso comunicado donde dice prácticamente que Iván Correa le está pidiendo la renuncia por un exceso de, digamos, exaltación a su imagen, a la interna del MIES, pero casi que en simultáneo la Secretaría de Comunicación le agradece su servicio, su leal aporte y otros calificativos positivos para Mae Montaño. Es importante ahí dejar las cosas en claro. Es fundamental, porque esta puede ser una pequeña crisis del gobierno, ¿no es cierto? Es decir, un ministro saliente te está acusando finalmente de algo, ¿no es cierto? Y claro, yo siempre digo, en crisis, digamos, la inacción no es opción, es decir, no puedes no hacer nada y necesitas finalmente responder, o sea, lo que no se comunica no existe. Entonces, si tú dejas finalmente eso flotando en el aire, se convierte en un mito y ese mito a la larga puede tener una consecuencia política. Entonces, absolutamente, no solo importante, sino absolutamente necesario explicar, digamos, las razones de los cambios y no solo en este caso en específico, sino también en otros casos en donde se puede, digamos, como poner en escena o dar una explicación real de por qué hay un cambio y qué se espera con ese cambio. Analizábamos antes de conversar con usted, aquí con mi compañera Joana Ramos, la importancia que tiene el MIES para el gobierno de Guillermo Lasso. Un gobierno, pues, de derecha, se reconoce, con un capital social importante hasta ahora conseguido por el éxito en el plan de vacunación. Pero a la larga hay muchos que se preguntan, ¿servirá el tema de la vacunación para sostener el capital social del gobierno de Guillermo Lasso? Hay que estructurar otros planes y ahí Mae Montaño era importante porque, a ver, hay quienes dicen que ella es una, y perdón el coloquialismo, es una de las pocas personas de su gabinete que tiene calle, es decir, que conoce la cercanía con el pueblo
y demás. Se pierde un elemento importante que había dicho, incluso había sincerado las cifras del MIES, había dicho esto es lo que hay que hacer con la gente. ¿Pierde el gobierno de Lazo con la salida de Mae Montaño? Mi primera reacción a esa pregunta es depende y depende de quién vaya, ¿no? Es decir, digamos, concuerdo, finalmente quizás Mae Montaño podría ser una de las figuras con más recorrido político, ¿no es cierto? Pero si es, digamos, reemplazada por una figura con mayor recorrido político, entonces no perdería el gobierno. Aquí quiero hacer dos acotaciones. La primera, el MIES no es el gobierno, no es el ministerio más importante para el gobierno de Lazo, sino para el gobierno nacional en general históricamente. ¿Por qué? Sí. Porque el MIES tiene una estructura de territorio brutal y es uno de los ministerios con más, digamos, inversión del presupuesto general del Estado. Entonces, siempre es el botín finalmente político más importante el MIES, porque te ayuda a llegar con obra material, con algo material, finalmente a los territorios en los que tú puedes, digamos, transformarlos en presencia política, ¿no? Y lo segundo, hablando del tema vacunación, yo ponía un hilo de Twitter, ¿no es cierto?, hace varios días, lo decía, es muy interesante porque finalmente, aunque no se quiera ver, la vacunación es un momento supremamente importante para capitalizarlo políticamente, porque te pone en otro momento. Es decir, la vacunación no es solo la vacunación, es el hecho político de haber cumplido una promesa de campaña que era muy difícil de cumplir en un país en donde es tradición cultural política el no cumplir promesas de campaña, ¿no? Entonces, claro, eso se va a materializar en otro tipo de realidades y quizás en ese tipo de realidades Lazo necesita otros actores que le ayuden a materializar. Analizando por separado el tema de la gobernación del Guayas, ahí es importante la figura de Pablo Rosemena, que no es desconocida, que se sabe es cercana al presidente de la República, Guillermo Lazo, pero es un cambio que se da, Pedro, en el marco de la peor crisis de seguridad de la provincia. Se esperaría entonces que vaya una persona técnica, que sepa de esto, con algo de recorrido en materia de seguridad, pero Pablo, con el respeto del caso, Pablo viene de representar a los gremios productivos, a la Cámara de Comercio de Guayaquil puntualmente. ¿Una jugada inteligente o un tiro en el pie desde su criterio? Depende para qué. Es que siempre, digamos, yo soy el analista pesado que no puede dar una respuesta siempre de frente, así que capaz que les aburro, pero No, depende está para perfecto. qué, ¿no? Depende para qué, porque finalmente, digamos, a ver, si ponemos en frío la seguridad y la inseguridad, ¿no es cierto? Es un problema brutal, ¿no es cierto? Hay cifras que dicen que 1.6 guayaquileños mueren al día por crímenes violentos, eso es inédito. Pero este no es un problema que se resuelve cambiando de gobernador, es un problema estructural que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver finalmente con otro tipo de temas que no se van a resolver ni siquiera en 4 años, ¿no? Entonces eso es como lo primero. Y lo segundo, ¿no es cierto? Que claro, en Guayas no solo vive el problema de la inseguridad, también vive, ¿no es cierto?, un conflicto político latente que tiene que ver con los campesinos, con los agricultores, etcétera. Entonces, claro, la primera reacción que podríamos tener es cómo ponen a un actor sin ningún pasado político a resolver este tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces, siempre la respuesta es ¿para qué? Lo primero, digamos, que hay que señalar es que Pablo Rosemena, en mi criterio y su criterio personal por fuera del análisis, es un comunicador increíble. Entonces, es un gran comunicador y eso le puede, digamos, dar como un refrescamiento a esta crisis. Puede tener una capacidad, ¿no es cierto?, de diálogo y de creación de imaginarios para resolverlo. Y lo segundo, yo no descartaría finalmente que la apuesta por Pablo Rosemena sea con miras a un proceso eleccionario, como les decía, atravesando el proceso eleccionario potencial de la consulta popular y terminando quizás en unas seccionales del 2023, ¿no? Entonces, sí hay que analizar, digamos, como para qué finalmente está ese nombramiento y qué respaldo puede tener de toda la estructura gubernamental, ¿no? Y claramente no es una tarea fácil, es decir, asumir la gobernación del Guayas debe estar en ese cargo entre los más complicados del país por todo lo que hay que hacer y lo que usted ha descrito. Antes de conversar con usted, con Joana Ramos, nos planteábamos varias preguntas en torno a estos movimientos, ¿no? Evidentemente, el presidente de la República tiene la potestad de cambiar a quien él crea conveniente en el momento en el que él crea conveniente, pero hay algo que a mí me preocupa, ¿no? Esto de los funcionarios fusibles, es decir, los pongo un rato, hacen una exposición de cuáles van a ser sus planes en los próximos 4 años. De hecho, eso ocurrió con Mae Montaño en esta presentación que hizo el presidente de la República. Le preguntó cuáles son sus planes para los primeros 100 días, para el primer año, además. Hubo una intervención de por medio y demás, pero todo eso queda en la nada cuando se cambia de autoridad, porque seamos sinceros, la persona que venga a sentarse en el MIES va a venir con sus propios proyectos, con sus propios objetivos, no son los objetivos de la institución como tal.
Mi pregunta puntual es, desde su punto de vista, con estos cambios, ¿se pierde tiempo en la consecución de objetivos? A ver, Carlos, aquí vamos a diferenciar la política de lo político. Ahí es cuando otra vez aburro yo a su pobre audiencia. La política finalmente tiene que ver con esto. Tiene que ver con la capacidad del gobierno, ¿no es cierto?, de tener que cambiar ministros cuando no les son eficientes o quizás por coyunturas específicas, ¿no es cierto? Digamos, estoy hablando en teoría, ¿no es cierto? Un caso en donde un ministro esté envuelto en un tema de corrupción, en un tema, en un escándalo, es necesario cambiarlo finalmente, o muchas veces cuando hay una equivocación, es mucho mejor sacrificar al ministro que al presidente. Ese es, digamos, un comportamiento normal en cambio de la política. Esto se resolvería si el gobierno ya hubiese presentado al país un plan nacional de desarrollo, en donde, digamos, sea casi relevante quién está, digamos, presidiendo el MIES, cuando está clara cuál es su hoja de ruta en el ámbito de la inclusión económica y social, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo político. Pero lo que usted dice es cierto, digamos, ¿no es cierto? La política finalmente tiene que ver con los personalismos y en ese sentido, ¿no es cierto?, puede ser que el gobierno sí pierda tiempo en el cambio, pero muchas veces pierda más sin cambiar que cambiando. Y no solo pierda tiempo finalmente, sino pierda presencia política e incluso, digamos, en estos rumores, que es lo que ha sucedido, planteado incluso por la ministra saliente, que fue, digamos, un tema de acusarla de personalismo finalmente, ¿no? Yo creo que ha sido muy mal manejada esa crisis, creo que el gobierno no ha tenido la capacidad de entender la magnitud de lo que es, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay que ver qué dirá el presidente hoy a las 6 de la tarde para ver si es que responde y desmitifica eso o lo deja pasar y convierte finalmente en un mito que crecerá cada día más, ¿no? Y ver si finalmente se confirman todos esos nombres que hoy circulan por redes sociales de los presuntos cambios que también se ejecutarían al interior del gabinete de Guillermo Lasso. Hay que estar pendientes, entonces, usted lo ha dicho ya, en el Salón Amarillo, hoy a las 6 de la tarde se van a confirmar o descartar dichos rumores en torno a los cambios que se ejecutan. 7 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el doctor Pedro Donoso, analista político. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor. Gracias, Carlos. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Qué gusto. Ahora quisiera hablar de la relación que tiene el gobierno con la Asamblea Nacional. En un principio, estos acuerdos de última hora que se lograron para alcanzar a los principales puestos dentro de la Asamblea, pero ahora vemos, y el gobierno es consciente de eso, que no tiene los votos suficientes para enviar sus proyectos de ley, lo que ha ofrecido en campaña. Hablo de la reforma tributaria, de las reformas laborales. ¿Qué hacer? Porque el gobierno ha dicho que si no me apoyan, vamos a consulta popular. La Asamblea dice, a mí no me va a amenazar ni a chantajear con ese tema. ¿Cómo lograr un acuerdo? Es súper interesante, digamos, unir los dos temas, Joana, gracias por la pregunta, porque finalmente también nos podemos preguntar, ¿los cambios del gabinete tendrán que ver con la relación con la Asamblea? Recordemos que el ministro de Obras Públicas y Transporte es una cuota finalmente de la bancada del BAN, ¿no es cierto? Es decir, él fue elegido asambleísta y él está ahí como una alianza finalmente que aún se sostiene. La salida, por ejemplo, de ese ministro, digamos, hipotéticamente hablando, ¿afectaría la relación con la Asamblea? Entonces, hay relación en ese sentido. Contestando a su pregunta, ¿no es cierto?, puede pasar desde esta lógica de darle finalmente un cargo, como se dio con el ministro de Transporte y Obras Públicas, finalmente a una bancada de la Asamblea, o estableciendo con claridad cuáles son los preceptos, ¿no es cierto?, y el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no es cierto?, y generando ese diálogo. Es decir, hay tres maneras que podemos nosotros decir como escenario para un acercamiento ejecutivo-legislativo, ¿no es cierto? La primera es planteando, digamos, en blanco y negro cuáles son las propuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Lo segundo es creando finalmente unas mesas de diálogo con distintos sectores, ¿no es cierto? Y lo tercero es, que no, quizás no es lo más conveniente, jugar al juego, digamos, del chantaje con el tema consulta popular o con el tema, digamos, muerte cruzada. Hay que analizar bien cuál es la relación ahorita finalmente con la Asamblea, ¿no es cierto? Y es muy interesante, yo planteaba, digamos, esto igual en una discusión de Twitter, es muy interesante cómo el gobierno de Lasso, consciente o inconscientemente, ha logrado enviar el problema político a la Asamblea. Si ustedes ven, por ejemplo, la Asamblea ahorita tiene unos conflictos internos, es un fratricidio interno finalmente, ¿no? Es decir, UNES versus, digamos, la bancada del BAN, etcétera. Entonces, Lasso ha logrado que la discusión política, la discusión más precaria, esté finalmente en la lógica del legislativo y no en la lógica del ejecutivo, y con eso él pueda proyectar esta imagen de que él finalmente puede, o que el gobierno, o que el ejecutivo trabaja, y que la asamblea se dedica al tema político, que es
quizás lo que quieren poner en escena, como lo político, lo feo finalmente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo llegar a ese acuerdo? Finalmente lo que tenemos que nosotros entender es cuáles son los temas que estamos discutiendo y eso aún no hay claridad. Es decir, cuáles son los alcances de la reforma laboral, cuáles son los alcances de la reforma tributaria, cuáles son los alcances de la reforma de seguridad social, que son, digamos, parte de las leyes que el 24 de mayo el presidente ofreció. Y este uso constante de la palabra consulta popular, de las palabras consulta popular, vamos a consultarle al pueblo, e incluso se ha escuchado, no de parte de las autoridades, ¿no? Muerte cruzada, ¿cómo tomarlo entonces? Depende de quién lo tome finalmente. Es decir, ya Yori, la presidenta del legislativo, ha sido enfática en que no van a permitir amenazas, entonces lo que se está haciendo es tomando como una amenaza finalmente, ¿no es cierto? Ahora, en política no solo se analiza el hecho, sino se analiza el contexto también. Entonces, no solo analizas el llamado a consulta popular, sino el llamante a consulta popular. Y el gobierno finalmente es un gobierno que ha logrado inyectar mucho optimismo en la gente y eso puede traducirse en que ese optimismo le dé un capital político traducido en las urnas, es decir, que pueda capitalizar políticamente ese resultado de la vacunación como un resultado electoral. Entonces, de una u otra manera, quizás la Asamblea de boca para afuera puede decir no vamos a aceptar una amenaza, pero digamos internamente sí lo sienta como una amenaza y se sienta amenazada finalmente y con eso pueda dar paso a las aspiraciones del Ejecutivo. Pero mientras no tengamos claro cuáles son los temas que tienen que discutir, será muy difícil plantear ese tipo de escenarios, ¿no? Pero, y ahí quiero volver a algo que ya habían hablado, ¿no? Ese capital político, ese músculo político que tiene el gobierno gracias al éxito de la vacunación, ¿le puede durar, digo, hasta finales de año cuando se puede presentar esta propuesta de consulta popular? Y se lo consulto porque, por ejemplo, hoy hay amenazas de protestas, no es la primera, seguramente no va a ser la última, hay problemas que no se han resuelto, tema de los agricultores, en fin, los acuerdos con el FMI. ¿Es capaz entonces este gobierno de concentrar ese éxito de la vacunación hasta llegar a fin de año? Lo que pasa es que la vacunación en sí mismo no es el hecho de la vacuna, sino es el hecho de haber cumplido una promesa en un país donde no se cumplen promesas. Entonces va más allá finalmente, ¿verdad? Es decir, Pero esta lectura este cumplimiento es capaz entonces de durar ¿hasta cuándo? depende de lo que haga el gobierno. Es decir, el mismo hecho, hay un filósofo que a mí me gusta repetir como Lorita, ¿no es cierto? Siempre me encanta, que dice, los hechos no se defienden solos, hay que salir a defenderlos. Si el gobierno defiende el hecho de la vacunación y lo plasma finalmente como el que le da la legitimidad de proponer cosas, digamos, eso le durará. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que Lazo puede decir, yo fui el que cumplí una promesa casi imposible de cumplir, ¿verdad? Y esta es mi propuesta de reforma laboral. Entonces, la gente pueda aceptar esa propuesta de reforma laboral que en otro contexto no lo hubiera aceptado, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo el gobierno va a salir a defender el hecho de la vacunación como hecho simbólico político, ¿verdad? Y sí mantenerlo vivo lo más que pueda mientras debate y discute en la Asamblea. Pero esto es una disputa de legitimidad finalmente, ¿no? Por eso está interesante los hechos que aparecen en la Asamblea y que ahora digamos que no creo que es un tema inocente, se vea tanto, ¿no es cierto? Los hechos de corrupción, etcétera, porque esto es una carrera contra el tiempo, es decir, cuando lleguemos a un punto de inflexión, ¿no es cierto? Cuando el optimismo se dé contra la realidad, ¿verdad? ¿Quién va a llegar con más capital político? Esa es la gran discusión finalmente, ¿no? Y ahí le da legitimidad al Ejecutivo de poder proponer flexibilización laboral, qué sé yo, cambios, digamos, de estructura tributaria, reformas de la seguridad social, que en otros contextos hubiera sido mucho más complejo presentar. ¿En qué podría ceder el gobierno de lo que pide la Asamblea? Por ejemplo, ya el presidente lo ha dicho en diferentes ocasiones y se lo ha dicho a los grupos sociales, no se va a eliminar el sistema de bandas de los combustibles, eso no se va a eliminar. Se ha dicho, bueno, tampoco que se va a aumentar el IVA, esto para un poquito calmar los rumores de este acuerdo con el FMI de que implicaría un incremento al IVA, pero ¿en qué puede el gobierno ceder? Es interesante porque estamos hablando de ceder y de acciones sin entender finalmente primero cuáles son las demandas de la Asamblea, ¿no es cierto? Yo no sé, la verdad es decir, no tengo muy claro. Y lo segundo, no sabemos cuáles son las propuestas del Ejecutivo. Entonces, y ese quizás es uno de los errores que genera más tensión. Pero Que entonces por estemos eso no hablando, avanzamos. exacto, que estemos hablando de actitudes sin hablar sobre temáticas, ¿no? Entonces es mucho más fácil trazar la cancha temática y decir, esta es la cancha en donde nosotros vamos a discutir para que no hayan mitos absurdos, ¿no? Es decir, si el gobierno, pongo un ejemplo, si al gobierno no se le ha ocurrido subir el IVA, ¿verdad? ¿Por qué estamos discutiendo eso?
Entonces, creo que en ese sentido el manejo político de la discusión conceptual no ha sido bien llevada y bien manejada. Porque claro, yo no sé ni lo que propone el gobierno y tampoco sé lo que espera la Asamblea, porque la Asamblea finalmente está tan fragmentada y tiene tantas visiones distintas que no sabemos en qué se va a poner de acuerdo para rechazar incluso al mismo gobierno, ¿no? Entonces, claro, estamos discutiendo sobre actitudes y escenarios sin tener, digamos, como la materia prima de aquella discusión. Creo que ese es el primer punto. Es decir, si usted me pregunta cómo resolvería esta tensión el gobierno, cómo debería ser, me atrevo a dar un consejo que sea acabar con los mitos y, digamos, tener claridad en lo que propone en las distintas materias. Comunicar, entonces. Poner en escena, que es distinto, que tiene que ver con comunicar, sí, también, por supuesto, pero no solo es comunicar, sino plantear, digamos, el tema, decir cuáles son los detalles y salir a defender y generar acciones que ayuden a desmitificar lo que se está discutiendo. Mucho tiene que ver con comunicación también, pero también tiene que ver con decisión política, ¿no? Y decisión técnica. ¿Cómo vienen entonces los últimos meses de este año al gobierno? También mucho depende finalmente de cómo el gobierno administra esto, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay un tema supremamente importante, ¿no es cierto? Desde abril a agosto, de acuerdo a cifras de Sedatos, el pesimismo presente se cayó en 53 puntos y el optimismo presente subió en 54 puntos. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos enfrentándonos a un Ecuador de la percepción y un Ecuador de la realidad. Es decir, mientras la gente es altamente optimista, ¿no es cierto? Vemos el Ecuador de la realidad y vemos cifras alarmantes, ¿no es cierto? Entre enero y mayo han salido del Ecuador más de 70,000 ecuatorianos que no han regresado, las muertes violentas suben 41%, ¿no es cierto? 8 de cada 10 hogares en el Ecuador con niños por la pandemia han reducido sus gastos, es decir, hay un Ecuador de la percepción y hay un Ecuador de la realidad que son distintos, ¿no es cierto? Esto hasta dónde, digamos, se va a generar hasta que esos dos Ecuadores no se encuentren. El momento en que se encuentren, ¿no es cierto? Ahí podría haber una tensión social mucho más profunda, ¿no? Es decir, usted lo dice con corrección. Hoy hay llamado de la CONAIE, por ejemplo, de los movimientos sociales a las calles. Ese llamado no va a tener eco en la ciudadanía mientras el optimismo y la buena calificación del gobierno siga vigente. Y si bien va a haber, digamos, ciertas manifestaciones, no va a haber una manifestación masiva de toda la ciudadanía, finalmente, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Cuándo va a haber una adhesión de la ciudadanía? Si es que el gobierno no tiene la capacidad de resolver los problemas del Ecuador real, ¿no es cierto? Y hace que ese Ecuador real se sobreponga al Ecuador de la percepción, ¿no? Y quizás el gobierno logre, digamos, resolver eso cuando el Ecuador de la percepción se mantenga, ¿no? Pero tiene mucho que ver con que no tenemos claridad en cuáles son las temáticas que estamos discutiendo. Falta entonces presentarlas. Doctor, qué gusto poder haber conversado con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Caché Noticias. No, les agradezco mucho la invitación para servirles. Gracias. Conversamos con el doctor Pedro Donoso, analista político, justamente conversar sobre la situación del gobierno y los cambios que se vienen y que serán confirmados en la tarde de hoy.